Queridos hermanos de Madmin, quiero contarles un testimonio que ocurrió el día 11 de febrero, más o menos a la 1:33 de la mañana. Ese día, esa noche me empecé a sentir muy mal, me empezó a doler la espalda y sentía que no podía respirar. Cada vez que respiraba era un dolor demasiado fuerte. En ese momento pensé en colocar rápidamente la oración de mi pastor principal con el pañuelo poderoso y la coloqué creo que 2 veces y disminuía un poco el dolor, pero no lo suficiente. Me asusté mucho, entonces decidí llamar al pastor David. Él oró por mí, oró varias veces oró por mí, porque yo me sentía muy mal. Realmente mientras él oraba yo trataba de pensar qué había pasado, en qué había fallado o por qué razón o cuál era la causa por la cual yo me sentía de esta manera y por qué no podía respirar correctamente. El pastor oró mucho tiempo y luego de que él oró varias veces me dijo que por favor tratara de revisar qué era lo que había pasado o en qué estaba fallando, si había alguna falla, y que él me llamaría luego. Él me dio un espacio, cierto tiempo, yo oré, pero no podía recordar absolutamente nada de lo que había pasado, así que seguí orando y pedía por mis pensamientos, por mis palabras, por todo pedía, porque la verdad no entendía qué estaba pasando o por qué yo estaba así. Él volvió y me llamó nuevamente, y oró por mí. El dolor disminuyó, pero aún así me seguía doliendo y afortunadamente me quedé dormida. Pero nuevamente a las 4 de la mañana inició nuevamente el dolor, así que llamé al pastor y él nuevamente oró por mí. No podía entender por qué esto me estaba pasando, no podía haber ninguna falla, no podía haber nada, absolutamente nada, pero seguía pidiendo perdón por todo, por mis pensamientos, por mis palabras, por cualquier cosa que hubiese pasado. Al amanecer del día 11, yo no pude no pude estar en mi trabajo. Yo me levanté a trabajar, pero no podía, las fuerzas no me daban, así que decidí llamar a mi jefe y decirle que no podía ir a trabajar. Él me dijo que necesitaba una certificación porque no podía justificar ese día de ninguna otra manera, así que me sugería ir al médico para poder tener una certificación. Entonces yo decidí irme para el médico, me alisté, me arreglé y me fui para el médico. En medio del camino hacia el médico decidí como empezar a meditar y a pensar por qué había pasado. Entonces decidí orar mentalmente porque iba en un transporte y no podía hacerlo de otra manera y pensaba qué había pasado. Entonces cuando yo llegué al hospital, efectivamente allí fue donde pude entender qué había pasado. El día anterior yo había tenido una discusión con un miembro de mi familia y yo había dicho unas palabras con un corazón resentido. Dije palabras muy duras que hicieron sentir muy mal a esa persona, pero realmente yo no lo podía ver porque yo sentía que lo que había dicho lo había dicho de una manera correcta y de una manera espiritual, y muchas veces pensamos que hacemos las cosas de esa manera. En el hospital pude entender a esa persona cómo se había sentido con todas las palabras que yo le había dicho. Entonces pude arrepentirme y pude entender la razón por la cual me sentía así. Ese día tuve una mejora considerable al poderme arrepentir, pero igual me sentía muy débil, así que seguí orando y hasta el momento sigo orando para que Dios me ayude a poder sacar ese resentimiento y todas esas cosas que hay en mi corazón. Agradezco a cada uno de ustedes por escuchar mi testimonio y muchas gracias al pastor David por siempre estar dispuesto a orar a cualquier hora. Muchas gracias.